Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, buenos días, chicos. Buenos días, papitos. Buenos días, acompañantes. Vamos a hacer, entonces, voy a hacer una pequeña reflexión para este día. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Papito Dios, hoy te pedimos por un día más de vida, que papitos tengan su trabajo, su salud, sus alimentos. También pedirle por aquellas personas que se encuentran en el hospital, en las clínicas, sí, ya sea por la pandemia, ya sea por enfermedades naturales. Y también pedirle por todo Colombia, por todo el mundo, que cese esa pandemia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy iniciamos con lo que corresponde la parte de la teoría del conflicto. Después de haber visto la historia, qué es la historia, los hechos de la historia, los hechos de la historia, los conocimientos de la historia, la temática de la historia. Vamos a ver entonces lo que corresponde a la teoría del conflicto. Entonces tenemos la teoría del conflicto. ¿Sí ven la diapositiva, chicos? Sí, señora. Muy borroso. La teoría del conflicto. Profe, se ve muy borroso. Sí. Bastante. ¿Qué pasó, chicos? Bueno, tenemos la teoría del conflicto o noción del conflicto. Bueno, tenemos entonces que aunque el término conflicto suele estar asociado con violencia, también lleva implícitas connotaciones como cambio. Se puede hablar de conflicto cuando entre dos o más partes, bien sea individuos o grupos, se presenta una situación de incompatibilidad o contradicción, un choque por intereses comunes o diferencias. Y aunque no necesariamente se trate de una situación negativa, sí presenta una señal de cambio, ya que propicia una serie de reacciones que pueden ser positivas o no, ya que podría incrementar el conflicto o hacer que éste desaparezca. Entonces el conflicto viene a ser cuando entre dos o más partes, ya sean individuos o grupos, ¿sí?, se presente una situación de contradicciones o también un choque por intereses comunes o diferencias entre los individuos o un grupo social. Muchas veces esos conflictos pues no necesariamente deben ser negativos, ¿sí?, sino también necesitan una señal de cambios y pueden ser también con reacciones positivas. Bueno, según el conflicto Edward Vinyamata, los conflictos son connaturales con la vida misma y están relacionados directamente con el esfuerzo por vivir. Por lo tanto, hace parte de la dinámica social. En cada situación de interacción en la que se presentan divergencias de intereses, también aparecen conflictos que pueden o no manifestarse con agresiones físicas o verbales. Entonces, según Edward, dice que los conflictos son connaturales, o sea, que nacen con uno, de la vida diaria de las personas,
y están relacionados directamente por los intereses de cada persona, ¿sí? De cada individuo, de cada grupo social, ¿sí? Y hace parte de la dinámica social. También se presentan conflictos que se pueden manifestar con agresiones físicas o verbales. Entonces, él nos dice que es necesario en cada grupo social, en cada individuo, en cada país, los conflictos, porque entonces ahí nacen las relaciones directamente, ¿sí? Con el diario vivir de las personas y es una dinámica social. Entonces, donde no haya conflicto, uy, excelente. En las familias siempre habrá conflictos, ¿ya? Los países habrán conflictos, ya sea intereses políticos, económicos, sociales, ¿sí? Y en cada grupo social que se forme, también se van a presentar esos conflictos. Por eso dice que es necesario, los conflictos son connaturales, o sea, que nace con cada grupo, con cada individuo, con cada uno de los individuos o países también directamente relacionados con la vida cotidiana de cada uno. Y hacen parte de la dinámica social, o sea, de la vida diaria de cada persona, de cada grupo social, de cada uno de los países. Algunos se manifiestan con agresiones físicas o verbales. Bueno, con los conflictos, la violencia surge cuando los intereses y las diferencias entre las partes no se pueden conciliar en una negociación y se cierran los espacios posibles para compromisos que reduzcan las hostilidades. Sin embargo, no todos los conflictos son violentos. Muchos de ellos son una oportunidad para confirmar los valores esenciales en los que se basa la convivencia pacífica y pluralista, como la cooperación, la tolerancia, la integración y entre otros puntos. Entonces, en los conflictos la violencia surge cuando los intereses y las diferencias entre las partes no se pueden conciliar en una negociación, ni se cierran espacios posibles y se cierran los espacios a posibles compromisos, ¿sí? Que reduzcan las hostilidades. También, no solamente los conflictos vienen a ser violentos, muchos de ellos son una oportunidad para confirmar los valores, ¿sí? Y también se basa en la convivencia pacífica, el pluralismo, la cooperación, la tolerancia y la integración entre los dos puntos. Entonces, aquí hablamos sobre la noción del conflicto, que está asociado con la violencia. Se puede hablar de conflicto cuando entre dos o más partes, ya sean individuos o grupos sociales, se presentan lo que se llama contradicciones o choques por intereses o diferencias que necesariamente, sí, se trate de una situación negativa, sino también pueden ser positivas, ¿no? Cuando se incremente el conflicto o cuando ese desaparezca. En cuanto a Edward dice que los conflictos son necesarios para cada uno de los grupos sociales, ¿sí? Con el diario vivir, ¿sí? Y es una parte dinámica dentro de nosotros, dentro de la sociedad. No solamente se presentan intereses de conflicto, también se presentan también con manifestaciones de agresión física o verbal. En cuanto a la violencia, surge con intereses de diferentes partes, ¿no? De las diferentes partes, ya sean grupos sociales, países o individuos, ¿sí? Por conciliar una negociación y cierran espacios posibles y se cierran los espacios posibles para hacer un compromiso entre las dos partes, ¿no? Y se presentan las hostilidades. Sin embargo, los conflictos muchas veces son oportunidades, ¿sí? Para reafirmar nuestros valores, ¿sí? La convivencia pacífica y pluralista, la cooperación y la tolerancia
y la integración de cada uno de los individuos, ¿no? O grupos sociales o de los países. Así como se hizo en la parte de negociación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se hicieron unos tratados, ¿sí? Después de haber asesinado, haber miles de muertos en esa guerra, entonces se llegaron a un acuerdo, ¿sí? Y ese acuerdo, pues, se llegó a unos compromisos, ¿sí? Positivos para desaparecer esa guerra, ¿sí? Ese conflicto, ¿sí? Interno en Europa. Entonces, así pasa con los conflictos, ¿no? Muchas veces también hay intereses ya y diferencias, ¿no? En cada uno de esos grupos, entonces ahí también se puede dar un conflicto, ¿sí? Y posiblemente, pues, se lleve en ese conflicto, se ve que se ve una negociación o una solución a esos problemas, pues se pueden llevar a cabo, ¿no? Bueno. Chicos, ¿ven la diapositiva? Ya la cambié. Dice causa de los conflictos. Sí, señora, ahí se ve. Bueno, decimos entonces causa de los conflictos. Estas son algunas de las causas que pueden propiciar un conflicto. Intereses, necesidades y deseos diferentes. O sea, diferentes intereses por ambas partes. ¿Sí? Necesidades por ambas partes. Unas necesidades económicas, políticas, sociales y deseos diferentes. Otro es la diferencia de opinión. Cada uno de los grupos, ¿sí? De las dos partes, tienen diferencias de opinión. O sea, cada uno tiene la forma de pensar muy diferente, expresarse muy diferente. Entonces, posiblemente, pues, al pensar diferente, a opinar diferente, pues, entonces se llega muchas veces a los conflictos. Conceptos contradictorios en la toma de decisiones también es otro de las causas del conflicto, ¿no? Las decisiones que toma una persona o un grupo social o un país conlleva a un conflicto. Acceso a recursos, o sea, más que todo vamos a la parte de la economía, ¿no? Ya algunos no pueden entrar a esos recursos económicos, no les permite compartir o ¿sí? Estar con ellos a la par, entonces se presenta ese acceso a recursos. Valores opuestos, ¿sí? Cada uno pensamos diferente, ¿sí? Tenemos nuestros valores, respetamos, tenemos responsabilidad, y otros no tienen en cuenta eso, o sea, los antivalores, son opuestos, que no están de acuerdo, que la persona piense de esa forma, que actúen de esa forma, ¿sí? Entonces, esos son los valores opuestos. En cuanto a los factores de los conflictos, un conflicto puede surgir debido a 3 tipos de factores: los culturales, estructurales y de comportamiento. Cuando hablamos de los factores culturales, reúne todos los valores, ideas y símbolos necesarios para justificar la paz o la violencia. Entonces, cuando hablamos de factores culturales, es el respeto por las culturas, es el respeto por la forma de pensar, es el respeto a la forma de ser la persona. Es el respeto por la forma de hablar, o sea, su idioma. Esos son los factores culturales que muchas veces llegan al conflicto. Cuando hablamos de factor, por ejemplo, religioso que está dentro de los culturales, ¿sí? Muchos países hoy actualmente pues tienen ese conflicto, ¿no? Por la forma de su religión, por la forma de pensar,
por la forma de sus convicciones. Entonces se presenta eso también, ¿no? También los símbolos, ¿sí? También los diferentes símbolos que tenemos. Entonces también lleva al conflicto. También los factores estructurales permiten que condiciones de desigualdad, inequidad y explotación perduren en el tiempo. Condiciones de desigualdad, ya sea económica, ya sea desigualdad en cuanto a la parte social, ¿sí? La inequidad que se presente en determinados grupos y la explotación, ¿no? Siempre va a perdurar en los países, ¿sí? Bueno, y los factores de comportamiento son el resultado de factores culturales y estructurales y se manifiestan en dos maneras: expresiones violentas, ya sean físicas o verbales, y expresiones que propicien el diálogo y el entendimiento. Entonces, de comportamiento está relacionado con los culturales y los estructurales y se manifiestan de dos maneras. Las expresiones violentas, que están determinadas por la parte física y verbales, y las expresiones que propician el diálogo y el entendimiento. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? No, sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahí en el dibujo vemos conceptos contradictorios en la toma de decisiones. Muchas veces uno lo hace diariamente, ¿sí? Cuando dan un concepto y uno no está de acuerdo, ¿no? Contradice a la persona, ¿sí? En esa toma de decisiones. Muchas veces nosotros lo hacemos a diario. Los valores opuestos, ¿sí? Valores opuestos, o sea que son los valores que es de la irresponsabilidad, la falta de respeto, la intolerancia, ¿sí? Que se tiene. Y las diferencias de opinión. Cada uno tiene diferente forma de pensar, de opinar. Entonces, ahí aparece entonces lo que nosotros llamamos los conflictos. Muchas veces de estos conflictos se llega a algo bueno, ¿no? Ya sea una pacificación, una convivencia pacífica, un entendimiento, ¿sí? En cuanto a la parte de agresión, la parte física, también se lleva a un entendimiento. A la final tiene que llevarse a un entendimiento, ¿no? Tanto la una como el otro. Entonces, por eso decimos las causas de los conflictos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, señora. Entonces tenemos acá la guía número 14. Dice, primer punto de clase, en clase, no vamos a hacer eso. Dice, realizar una caricatura sobre las causas de los conflictos en el cuaderno. Entonces, y para la próxima clase, la actividad, una hoja de papel iris y cartuchero. Para la próxima clase, hoy van a trabajar sobre una caricatura sobre las causas de los conflictos en el cuaderno. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles fueron las causas? Coméntenme una causa, por favor, de los conflictos. ¿Cuál será una de las causas de los conflictos? Vuelvo y los nombro, ¿no? Las causas. Intereses por ambas partes, necesidades también por ambas partes, o sea, por individuos o grupos, y deseos diferentes. Otra es la diferencia de opinión que se tiene, ¿sí? La opinión que se tiene de cada grupo, de cada individuo, entonces se presentan ese conflicto. Otros son los conceptos contradictorios en la toma de decisiones. Si usted toma una decisión, los otros, los que están a su lado, presentes, lo contradicen, ¿no? Esa decisión, que no están de acuerdo, entonces se presenta ese choque.
de decisiones. El acceso a recursos también pasa lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de recursos, son la parte de economía, ¿sí? Que hay más recursos, ¿sí? Entonces la gente, sí, los grupos, los individuos empiezan a tener como contradicción, porque tiene uno más, porque tiene el otro más, porque me quitan esto, porque los otros no. Entonces eso es el acceso a recursos. Y los valores opuestos, los antivalores, ¿sí? Que la gente irrespeta, sí, la honestidad, ¿sí? La intolerancia. Entonces vienen esos valores opuestos. Entonces viene el conflicto. Entonces, esas son las causas. Y los factores, pues ya se dijeron, son los culturales, estructurales y de comportamiento. Los factores culturales vienen a ser la reunión de los valores, ideas y símbolos necesarios para justificar la paz o la violencia. Los estructurales vienen a ser las condiciones de desigualdad, inequidad y explotación que perduren en el tiempo. Y el de comportamiento, entonces viene a ser la relación entre ambos, entre el cultural y el estructural. Y de ahí entonces se manifiesta dos maneras, ¿sí? Que son la de expresiones violentas, ya sean físicas o verbales, y las expresiones de opinión, diálogo y el entendimiento. Entonces, no se les va a olvidar intereses, necesidades y deseos por ambas partes. Diferencias de opinión, conceptos contradictorios de la toma de decisiones, acceso a recursos y valores opuestos. Entonces van a realizar una caricatura sobre la causa de los conflictos en el cuaderno. Y para la próxima clase van a traer una hoja de papel iris y cartuchera. Entonces, ahí le queda tiempo y yo sé que van a terminar y lo voy a revisar en clase. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Sobre el tema. ¿Sí? Entonces, por favor, en el cuaderno van a realizar caricatura, ¿sí? O una sola caricatura donde encierre las causas que manifiestan los conflictos, por qué se dan los conflictos. Entonces, empiecen a realizarlo, chicos. Los que van terminando me la presentan. Vamos, yo creo que todos terminan hoy y a todos los voy a revisar. Les queda casi 15 minutos de clase. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí termino. También para comentarles, ¿no? Yo creo que la profe Marcela ya les comentó, ¿no? Que vamos a hacer la izada de bandera, sí, alusiva al 7 de agosto, o sea, la batalla de Boyacá. Al grado 11 le correspondió bailes de la época, ¿no? Entonces, para que vayan realizando, ¿sí? Puede ser con la familia, ¿sí? Que les colabore para realizar el baile de la época. Sí, dentro de esos bailes, pues, lo más significativo y lo más importante, pues, hay la gata golosa, creo que la llaman así, ¿no? El baile. O no sé si tienen otro nombre específico. Entonces, les recomiendo, por favor. Sí, yo creo que la profe Marcela ya les comentó. Julián, ¿me contesta? ¿Sí? Julián. Sí, acerca de la presentación del baile, sí. Sí, bueno. Entonces hay que hacerlo, chicos. ¿Mm? Entonces, ya saben cómo hacerlo. Yo creo que la profe les explicó. Emily, ¿cómo ha estado? Emily.
Bien, profe. ¿Bien? Ah, bueno. Entonces, por favor, voy a revisar. Yo creo que queda bastante tiempo para que hagan una caricatura donde encierren, puede ser todas las causas. ¿Sí? Opiniones contradictorias, los antivalores, ¿m? También la parte de necesidades. ¿Sí? Entonces, para que lo encierren, hagan una caricatura donde encierran todas las causas de esos conflictos que se dan. ¿Me contestan la lista, por favor? Abril, 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 Valeria, Valeria, Emily, Presente. Castro, 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 está. Laura, Presente. Garzón, Presente. Juan Esteban, Presente. gracias. Mateus, Mateus, Medina, Presente. Osorio, Osorio, Presente, profe. gracias. Ramírez Julián, Presente. Susa, Susa, Tralaviña, y Yo. Dani, ¿lo está realizando? Sí, señora, solo me falta colorearlo y ya se lo muestro. Bueno, Julián Medina estará trabajando. Jonier, Sí, señora. mm,
¿Ya terminaron, chicos? ¿Terminaron, chicos? Julián, ¿terminó? Julián Ramírez. Sí. ¿Sí? Ujú. Muy bien, Julián. Profe, yo ya acabé. Dani, ¿ya? Ajá. Bien, Dani. ¿Quién más terminó? Juan, Esteban, ¿terminaste? Ya voy terminando, profe, pero es que yo no puedo abrir la cámara. ¿No puede abrir la cámara? Bueno. Juan Sebastián, tras la viña. ¿Sí está ahí? Señora, ¿Ya terminaste? no señora, ya casi. Profe, yo ya terminé, pero no puedo abrir la cámara. Ah, bueno, pero sí trabajó en clase.
Jonier, ¿terminaste? Ya casi, profe. Chicos, si no alcanzan, entonces me los envían por el modo.